Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Felicidades, bicampeones de América. Es lo único que tengo para decirles con una sonrisa en el medio de un panorama económico que, contra nuestra voluntad y contra nuestros deseos, no pareciera mejorar, ¿no? Estamos esperando siempre tener como en el océano, una tabla del náufrago a la cual aferrarnos, pero nos cuesta. En el medio, el capitán del barco y sus oficiales, bueno, intentan, ¿no? Dirigir el rumbo, pero las resoluciones que se toman no terminan de lograr lo que verdaderamente esperemos se busca, que es la felicidad y el bienestar del pueblo, ¿no? Porque por fuera de todos los números, esas cosas que vos escuchás, que ustedes escuchan de la macro, los dólares, el Banco Central, Washington, el Fondo Monetario, después está la realidad de cada día de nosotros, ¿no? Los litros de leche que vos te comprás hoy, ¿eran los mismos que te comprabas hace 6 meses? ¿Eran los mismos que te comprabas hace 6 años? Sí, no, bien. Yo creo que esa cuenta todavía a la gran mayoría de los argentinos nos viene dando de forma negativa. Y eso puede ser apenas un trastorno para los que, como a mí me gusta decir, nos encontramos del lado amable de la vida, pero es claramente una tragedia para los más pobres, 1 de cada 2 en nuestro querido país. De todo esto vamos a estar hablando en un ratito nomás. Compartimos con ustedes nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y como lo dijimos, otra vez la economía, aunque querramos no podemos salir de allí. Y otra vez, con gran alegría, recibimos a Aldo Abraham, director ejecutivo de Libertad y Progreso. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Gracias por tu generosidad para con nosotros. Para mí es un gusto, así que... Es mutuo. Querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, contento por el triunfo de la selección, pero lo de Boca flojo de papeles, bueno, nunca mejor dicho. Esto es Argentina y siempre nos trae la realidad rápidamente. Sí, la realidad de la que sonreímos con Walter y hablábamos también fuera de cámara con Aldo, nos obliga a cambiar un poco el gesto, ¿no? A volverle un poco un gesto adusto, porque Aldo... nos sonreíamos, acaso como expresión de supervivencia siempre, porque cada vez que venís, vos que sos un pensador y un experto, evidentemente con una postura ideológica bien clara, que tampoco ocultás, que se podría decir que estás un poco más afín a este rumbo económico, sos también muy honesto y sos, te diría, casi en soledad, o por lo menos no en un camino muy concurrido, alguien que levanta la mano cuando ve las cosas mal y dice, che, esto no está bien.
¿Y por qué sonreíamos? Porque cada vez que venís yo digo, che, si Aldo dice que las cosas no están bien, pero resulta que después pasa el tiempo y las cosas están un pilín peor. Sí, lamentablemente esto tiene que ver con una actitud que creo que tiene el gobierno y que lo ha manifestado públicamente al propio presidente, de una sensación, que por ahí es una realidad, ¿no? Pero por lo menos una sensación de una debilidad política en términos de que hay muchos políticos que están esperando que este gobierno trastabille no para ir a sustentarlo y ponerlo en pie, sino más bien para pegarle un empujoncito y se termine de caer. Lo que ha llevado a que este gobierno tenga una estrategia de decisiones de política económica que es sumamente cautelosa, ¿sí? O sea, audacia, yo lo llamo audacia cero, ¿no? La única forma de quebrar un proceso hiperinflacionario seguro, ¿cuál es? Bueno, dejar de emitir. ¿Qué hicieron? Dejaron de emitir. Toda la discusión que ustedes escucharon entre los economistas antes fue justamente por qué dejaron de emitir. Con emitir un poquito menos, o bastante menos, o emitir un poquito, alcanzaba y no tenías que ir a un ajuste fiscal de igualar los gastos con los ingresos, ¿no? Con lo cual podías tener un poco de déficit, sería el mensaje. Y todo sería un poquito más fácil. Sí, eso es hasta ahí nomás cierto, porque cuanto más, o digamos, poquito o muchito vayas emitiendo, la verdad es que también son las probabilidades de que el proceso de hiperinflación se acelere y termines en una hiperinflación, ¿no? O sea que, tan bonita la discusión, pero ellos riesgo cero, chao. Cortaron la emisión. Y lo otro que también están asumiendo como riesgo cero es esto de salirse del cepo. Yo creo que para salirse del cepo no necesitas tener un banco central que sea solvente. Sí, quizás podíamos discutir si se podía salir del cepo como se salió del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando este gobierno asumió con un banco central que creo que es el banco central más quebrado que haya recibido un presidente en esta democracia, después de Carlos Menem, pero lo recibió en una hiperinflación. Y por eso es que había hiperinflación, porque estaba recontraquebrado, ¿no? Por lo menos logró evitar hasta ahora que vayamos a una hiperinflación. Ponele que le hubieras querido bajar un poco ese grado de insolvencia para salir, pero parece que no, parece que lo que van a buscar es de vuelta, que el Banco Central sea solvente y ahí vamos a salir del cepo. Y el gran problema que tiene es que vos sostenés un cepo y cada vez tenés que hacer más regulaciones y piruetas raras para poder sostener un cepo, y de ahí le vienen muchas de las críticas que por ahí se le hace a esta gestión, y además tiene, que eso es una parte que, bueno, es para la discusión de los economistas, pero tiene un costo, tiene el costo de que es cierto que esta recesión la heredó de la anterior gestión, pero también es cierto que con un cepo vos profundizás la recesión, manteniendo el cepo, demorás la reactivación y además enlenteces la recuperación, la reactivación. Con lo cual, si uno tiene en cuenta que entró mucha gente en la pobreza y perdió mucha gente el empleo durante todo este tiempo, vos tenés que entrar a evaluar el costo también, ¿no? De esperar tanto, porque la verdad que necesitamos sacar a esa gente de su situación penosa lo más rápidamente posible. Y para eso lo que se necesita es lo que había dicho el gobierno que íbamos a tener, una recuperación en V corta. Y esto está lejos de ser una V corta, está siendo una sonrisa, digamos, esta salida con suerte. Ni siquiera una U, que era lo que yo esperaba, en una V corta, ¿no? Y ahí es donde por ahí viene esto de estarle demandando todo el tiempo, bueno, hagan alguna apuesta, ¿sí?, jugada, porque del otro lado hay gente que la está pasando muy mal, yo entiendo sus temores, pero bueno, si entraste al gobierno algún riesgo, en algún momento tenés que asumir, ¿no? Bueno, la apuesta del gobierno, Walter, fue el sábado comunicada en un programa de un ex modelo.
ha habido tantas lecturas sobre eso también, ¿no? Sobre la decisión que se tomó de estas cosas con los dólares, que bueno, seguramente ustedes y yo no entendemos tanto, pero ustedes, vos y Aldo, sí. Sí, y me quedo un poco con la reflexión de Aldo de, bueno, esto del riesgo cero, ¿no? De apostar por lo que sabemos que me funcionó, que en el caso del gobierno es tomar medidas para tratar de que la inflación, que había dejado de descender en el último mes, porque rebotó 4 décimas de punto, vuelva a bajar, ¿no? Se están proyectando 3,7, por ejemplo, para el mes de julio. Pero para eso se toma una medida que, al eliminar la emisión y al atar la emisión de los pesos para la compra de dólares, a retirar después esos pesos del mercado con la venta de los dólares, si bien se hacen en mercados diferentes, en el CCL el dólar vale más que en el oficial donde compra el gobierno, bueno, se apuesta a reducir la brecha por un lado, y en la medida que vos vas reduciendo la brecha te vas a quedar cada vez con menos dólares, porque vas a tener que vender casi la misma cantidad para poder retirar los pesos del mercado. Con lo cual, podés reducir la inflación, pero el resultado es lo que señalaba recién Aldo. El riesgo país se te fue a 1.600 puntos, los bonos van bajando y, sobre todo, la recesión se va extendiendo porque ves cada vez más lejos esa recuperación. Entonces, si apostás por bajar la inflación, porque es lo que políticamente te resultó más favorable en función de lo que la sociedad te reclamaba, el extender la recesión por ahí te puede jugar en contra políticamente. Entonces, ¿cómo equilibrás esas dos necesidades que tenés? Sí, además, Aldo, lo que hablábamos también fuera de cámara con Walter, inclusive pareciera, a lo mejor estamos todos viendo otra película y yo me resisto, pero bueno, dejemos esa chance. Pareciera que esta medida del gobierno, la última, es una medida que casi con unanimidad todo el mundo de cualquier arco político que consulte te dice, sí, esto, un ratito, no para siempre. Lo que pasa es que, bueno, de eso tampoco se ve. Sí, es un ratito porque hay que entender cuál fue la madre de toda esta suba del dólar paralelo hasta los 1.500, porque todo el mundo te habla de las últimas semanas. Y la realidad es que el dólar viene subiendo. Uno se acuerda de cada vez que quiebra un número de ceros, ¿no? Pero se olvida que estábamos abajo de 1.100 a finales del mes de abril, principios de mayo. O sea, quebramos un montón de finales con ceros, ¿sí? Y eso yo creo que ahí estuvo uno de los problemas que hay que resolver, que es cierto que toda la discusión política con un Congreso que la verdad no mostró mucha buena voluntad en términos de cambio de rumbo, ¿sí? Pues lo que salió, excepto por el paquete fiscal, es bastante licuado, pero bueno, toda esa discusión política aumentó la percepción de riesgo y llevó a mucha gente a decir, bueno, yo por las dudas acá no me quedo. Eso presionó en los tipos de cambio, pero al mismo tiempo vos le bajaste el rendimiento con la baja de tasa de interés, sobre todo la última, le bajaste lo que le remuneraba por el riesgo. O sea, me bajas lo que me remunera por el riesgo, me voy más, ¿no? O sea, no me está premiando por asumir el riesgo, me voy, más presión sobre el dólar. Y lo otro que generaron es que los bancos dijeran, bueno, pero por esa plata a mí no me conviene tener tantos pases en el Banco Central. Y entraron a sacar los pases. Con lo cual se estuvo emitiendo desde mediados de mayo un montón de pesos. Antes se estaba emitiendo un poco, pero porque la gente demandaba. Pero a partir de ahí entraron a emitir muchísimo más de lo que la gente demandaba. Y claramente si vos producís algo más de lo que la gente quiere, eso baja de precio. Y por eso no nos debería llamar la atención que la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos, que fue fuerte, más o menos entre 20 y 30% del valor del peso, lo hayamos visto, ¿no?, reflejado también en los valores del dólar. Ahora, con estas medidas que tomaron el fin de semana, que fueron bastante confusas también, ¿no?, hay que reconocerlo, generaron algunas dudas de qué significaba todo esto, pero bueno, para el objetivo inicial de hacer bajar los dólares está bien, porque llegó un momento en que la mera suba de la brecha lo que hacía era generar incertidumbre al respecto de cuándo vamos a salir de cepo, porque lo que prometió este gobierno es que iba a salir con un salto chiquitito. Y todos sabemos por la experiencia con Cambiemos que vos salís cerca de los dólares paralelos, o sea, a 60% el salto es más de 50%, ¿no? Entonces,
Y es más, hablábamos de las reservas hace un rato. Cuanto más brecha, menos te liquidan divisas. O sea que yo te podría responder, discúlpame, pero 80% de nada es nada. Tal cual. Ahora 40% de algo es algo, ¿no? Pero en ese momento podés decir, bueno, estos tipos no van a comprar más reservas. Conclusión, eso jugaba a favor de que creciera claramente la incertidumbre y la brecha se expanda más. Con lo del fin de semana lograron que empiece a bajar el dólar, ¿sí? Pero pensar que esto te va a llevar a una recuperación del valor del peso, que es lo importante para lo que vos dijiste primero, seguir con... Ah, no, vos dijiste. Sí, Walter. Seguir bajando la inflación rápido, que esa es la parte importante, que se aprecie nuevamente nuestra moneda, que recupere nuevamente valor nuestra moneda para no sumar inflación a futuro, tenés que sacar los pesos que están de más. No sé, supongo que por ahí están esperando, porque hasta ahora no lo han hecho, a las LEFI, a estas letras que van a empezar a funcionar el próximo lunes, y con eso espero que saquen los pesos que sobran, porque si no en algún momento se les va a volver a dar vuelta el tipo de cambio y va a volver a subir, ¿no? Pero si sacan los pesos que suben, yo creo que pueden llegar a achicar y mucho la brecha, los niveles por lo menos que estaba a finales de abril, principios de mayo, ¿no? 1100, 1200, 1100. Andará alrededor de 1100. Sí. De todas maneras... Pero tiene que usar las LEFIs para sacar los pesos que sobran, ¿eh? Ojo que estamos... En la profesión esto se está discutiendo muchísimo, porque hay gente que piensa que no hay que sacarlos. Entonces, por eso no te puedo garantizar que lo hagan, porque muy bien qué es lo que piensan dentro del Ministerio de Economía y del Banco Central, no sé. ¿Sí? A mí no me gustan los gobiernos que viven pensando en el Fondo Monetario como si la gente votara o decidiera el Fondo Monetario y no los gobiernos. Dicho esto, es lo que a mí no me gusta. Después la realidad se impone de otra manera y es cierto que la opinión del Fondo Monetario, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, marca también un poquito la cancha. Y los muchachos de Washington no están muy contentos. Bueno. No, a ver, no están de acuerdo con algunas de las medidas que se han tomado. Sabemos que ya había ciertas diferencias sobre todo con el ministro Caputo, que vienen desde la gestión anterior durante el gobierno de Mauricio Macri. No están tampoco muy conformes con esta decisión de intervenir en el mercado con reservas del Banco Central, lo que decíamos recién, comprar por un lado y vender por el otro. Están proyectando caída, lo acaban de ratificar hace poco tiempo, del 3,5% en la actividad. Sí proyectan una recuperación del 5%, con lo cual todavía tienen ese optimismo respecto de cómo puede evolucionar a futuro. Ahora, hay por delante una renegociación que hacer con el fondo, porque a fin de año hay que establecer un nuevo acuerdo para poder avanzar hacia el 2025 en función de esa recuperación que esperan. Y lo que yo me planteo es si en ese acuerdo que el gobierno quiere que surja con algún desembolso, está finalmente la salida o no del cepo. Porque al ritmo que se pueden recomponer las reservas, que es una de las condiciones que puso el propio Javier Milei para salir del cepo cambiario, no vamos a llegar aquí a fin de año con las reservas suficientes como para poder salir del cepo. Entonces, ¿formará parte todo de un combo en el cual el fondo ingrese con algún desembolso y ese desembolso ayude a fortalecer un poco las reservas? Y de esa manera sí aprovechar la ventana que te ofrece el fin de año. ¿Por qué te ofrece una ventana? Básicamente porque las empresas necesitan pesos para pagar aguinaldos, si viene el tiempo de vacaciones. Bueno, si el tipo de cambio está más cerca por esta acción que se está haciendo para achicar la brecha, no sería tan costosa la salida del cepo. Pero todo depende de cómo cierre esa negociación con el Fondo Monetario, porque hoy no se ve ningún otro prestamista en el mercado, por lo menos no es visible, que pueda aportarle a un gobierno que le está costando y cada vez le va a costar más recomponer reservas por esta decisión que se tomó el sábado, ¿no? Sí, nos quedó China, pero tampoco me parece que su generosidad no se extenderá demasiado en el tiempo. Y lo que decía Walter, Aldo, porque también escuché yo que, bueno, el tema de las reservas es también importante, sobre todo porque Argentina tiene que pagar. Sí, pero ahí tenemos un problema, no solamente con los economistas, no, con ese tema, no solamente con los economistas acá en la Argentina, ¿no?, sino con los economistas del mundo. Cuando alguien te dice que pasar la deuda del
Banco Central al Tesoro es pasar billetes o plata de un bolsillo al otro, no entendió nada. Cuando alguien te dice que hacer eso implica, es lo mismo que si yo le pasara mi deuda a la mujer, menos todavía. Porque si yo le paso mi deuda a mi mujer, ¿sí? La deuda es de mi mujer, no mía. Yo mañana me divorcio y ella se queda con toda la deuda. Pero ¿sabés por qué? O se muere y yo no la mato, ¿sí? Entonces mi mujer me va a querer matar a mí. La mato y ya está, desapareció la deuda. O sea, ¿y por qué pasa eso? Porque son personas jurídicas distintas, ¿tá? Nosotros nos hemos acostumbrado, y así no fue, a que el Banco Central es el otro bolsillo del gobierno. Pero no es así, si no nos hubieran embargado todas las reservas hace rato por la cantidad de juicios que tenemos impagos. ¿Por qué no las embargan? Porque justamente en el mundo los bancos centrales son independientes, jurídicamente son personas distintas al Estado y por eso les va como les va a esos países que tienen un dígito de inflación. A nosotros nos va como nos va porque usamos al Banco Central en vez de para darle a la gente una moneda que sea estable y confiable, produciendo los pesos que la gente necesita, usamos como el otro bolsillo para financiar exceso de gasto y generamos impuesto inflacionario a lo pavo. Claramente, el día que nosotros entendamos esto y no digamos más estas pavadas, evidentemente vamos a ser un país distinto en el cual no va a haber inflación. Ahora, también lo piensan de afuera, eso es lo malo. No es a este nivel ya de barrabasada que discutimos en Argentina, pero sí en términos de que si el Banco Central no suma dólares, ¿sí? No va a tener con qué dólares para pagar el Tesoro su deuda. Discúlpame, no entendí. ¿De quién es la deuda? ¿Quién tiene que tener la plata? ¿El Banco Central o el Tesoro? El Tesoro tiene todos los pesos para comprar toda la deuda, pagar toda la deuda hacia adelante de este año. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si le compra dólares al Banco Central? Con esos pesos caen las reservas de dólar, ¿sí? Y cae el pasivo del Banco Central, porque se las está comprando con pesos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya es como, si no entendimos el principio, esto que es más grosero, bueno, esto por ahí que es un poco más fino, quizás no se alcance a entender. Por eso es que, no sé si... yo lo leí como algo, no sé si se confirmó, creo que sí, pero que iban a usar esos pesos, comprar las reservas de una buena vez, depositarlas afuera, cosa de que se crean que sí, muchachos, ahí están, las tienen en Nueva York, vayan cuando quiera y cobren, ¿tá? Para mostrar, porque realmente es un error conceptual grosero. Pero bueno, es una realidad que así analizan mucha gente los países, ¿no? Como considerándolo el otro bolsillo del gobierno. Walter, te queda la última. Sí, ¿qué se tendría que haber hecho para no llegar a esta situación? Digo, porque estamos analizando lo que pasó el sábado, los pros y los contras de esas medidas. ¿Qué crees que debería haber hecho el gobierno? Yo creo que quizás manteniendo muchas de las regulaciones, porque así también se salió del gobierno de Cambiemos, ¿no? Manteniendo muchas regulaciones que hacen al cepo, haber buscado salirse en el momento en el cual la brecha estuvo más chica, ¿no? Allá por finales de abril, principios de mayo, haber presionado un poco más monetariamente para que se achique la brecha y haber pasado rápidamente con un instrumento como este que lanzaron de las letras fiscales o con lo que venían haciendo, porque en definitiva el Tesoro venía tomando en el mercado más deuda de la que le vencía y eso se lo pasaba al Banco Central, ¿no? Para que los pesos que fueran saliendo de la deuda remunerada terminaran de vuelta en el Banco Central. Bueno, eso, acelerar ese tipo de esquemas para terminar de resolver lo de la deuda remunerada. Pero haber ido a un mercado único de cambio antes. Y después sí, ir de a poco ganando, haciendo que el Banco Central gane solvencia, ¿no? Que tiene que ser el objetivo, ¿no? Más solvente es el Banco Central, más sólida va a ser nuestra moneda y más chances vamos a tener de llegar más pronto a una inflación de un dígito anual. Aldo, gracias. Gracias a por ustedes, venir esta mañana y bueno, te convocamos, esperemos que alguna vez
vos también tengas un testimonio en B, ¿no? que seamos optimistas y nosotros también es lo que esperamos, Walter, porque Seguro, la verdad que sin duda. los más interesados en dar buenas noticias somos nosotros. Es cierto que nos cuesta, pero también tenemos que ser rigurosos y honestos. Y sí, a ver, la economía es eso, ¿no? Cuando vos decís algo que no está pasando o mirás para otro lado, perdés. No solamente vos, sino el que te está escuchando también. Y ustedes que nos escuchan y afortunadamente nos acompañan saben que todas estas palabras se terminan en su bolsillo, en nuestro bolsillo, y no la estamos pasando bien. Queremos todos pasarla mejor. Nos vemos la semana que viene. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.